Estas son las últimas palabras que Alejandra Pizarnik dejó escritas en un pizarrón. No eran un poema, no eran una metáfora, eran una despedida. Pero el verdadero misterio de Alejandra no está solo en cómo terminó su historia. Está en cómo una niña que no podía hablar sin trabarse terminó construyendo un universo de palabras tan intenso, tan oscuro y tan bello que todavía hoy seguimos entrando en él como si fuera un laberinto del que nadie quiere salir. Y eso es exactamente lo que fue su vida, un laberinto. Uno hecho de silencios familiares, noches sin sueño, libros, obsesiones, amor, dolor y una búsqueda feroz por encontrar una voz propia en un mundo que parecía no querer escucharla. Hoy vamos a recorrer ese laberinto juntos, y cuanto más avancemos, más claro será que Alejandra Pizarnik no escribió sobre la oscuridad, vivió dentro de ella. Pero antes de continuar, te pido algo. Si te gustan estas historias, si te interesa conocer las vidas que el tiempo intentó enterrar, suscríbete al canal y activa la campanita, porque cada semana desenterramos una nueva intriga. Dicho esto, vamos al principio. En 1936, en Avellaneda, un barrio de fábricas y humo en las afueras de Buenos Aires, nace Flora Pizarnik, la mujer que más tarde el mundo conocería como Alejandra. Sus padres, Elías y Rosa, eran inmigrantes judíos que habían llegado a la Argentina escapando de una Europa que se estaba oscureciendo rápidamente. Como muchas familias marcadas por el exilio, levantaron una vida nueva a base de trabajo, esfuerzo y una regla no escrita que lo definía todo. Del pasado no se hablaba, nunca. Y ese silencio no era un silencio cualquiera, era un silencio que lo llenaba todo, que se metía en las paredes, en las conversaciones, en los abrazos. Para una niña sensible como Flora, ese tipo de silencio no se escucha con los oídos. Se respira. Desde muy pequeña, Flora se sintió fuera de lugar, en su propia casa, en su propio cuerpo, en su propia voz. Si alguna vez sentiste que no encajabas, que había algo en ti que no terminaba de coincidir con lo que te rodeaba, entonces vas a entender lo que viene. Su hermana mayor, Miriam, parecía encajar con naturalidad. Era la hija que sonreía en las fotos, la que no hacía preguntas incómodas, la que funcionaba sin fricción. Flora, no. A eso se sumaron el asma, el tartamudeo, la inseguridad constante y una sensación cada vez más profunda, casi física, de no pertenecer a ningún lugar. Cada vez que intentaba decir algo, su propio cuerpo parecía traicionarla. Las palabras se quedaban atrapadas, a medio camino entre la garganta y el aire. Imagina eso por un segundo. Tienes cosas que decir, cosas que te queman por dentro, pero tu cuerpo se niega a dejarlas salir. ¿Qué haces cuando el mundo no te deja hablar? Buscas otro lugar donde tu voz funcione. Y Flora lo encontró. A los 12 años descubrió algo que lo cambió todo. Descubrió que en el papel no tartamudeaba, que las palabras escritas le obedecían, que podía decir exactamente lo que sentía, sin interrupciones, sin vergüenza, sin miedo a ser traicionada por su propia lengua. Lo que para otros era una actividad escolar, para ella fue una forma de supervivencia. Pero aquí viene lo inquietante. No escribía como una adolescente común. No escribía sobre paisajes, ni sobre ilusiones inocentes, ni sobre el futuro. Desde muy joven, sus cuadernos se llenaron de imágenes que no correspondían a su edad. Niñas perdidas en jardines oscuros, muros que se cierran, espejos que no reflejan nada, silencio, miedo. Como si ya supiera, desde los 12 años, que su mundo interior no se parecía al de los demás. Y ahora viene el momento que lo cambió todo. A los 18 años, Flora hizo algo radical. Se destruyó a sí misma. No literalmente, todavía no, pero tomó una decisión que equivalía a una muerte simbólica. Julio sintió por Alejandra una mezcla de admiración, ternura y algo que se parecía mucho a la preocupación de un hermano mayor. La veía como una inteligencia excepcional, pero también como un ser extremadamente frágil. Se llamaban por teléfono a horas imposibles. Él, con su voz enorme de cronopio, intentaba rescatarla de lo que llamaba
sus naufragios. Años después, en una carta que se conserva, le escribió una frase que hoy suena como una súplica: «No te quiero así, te quiero viva». Esa frase duele porque revela algo esencial. Quienes la querían ya percibían que Alejandra vivía al borde de algo y no sabían cómo detenerla. París le dio prestigio, amistades, lecturas, conversaciones memorables, pero no le dio descanso, porque cuando los cafés cerraban, cuando los amigos volvían a sus casas, cuando las luces de la ciudad se apagaban una por una, Alejandra se quedaba sola. Sola en habitaciones pequeñas de hotel, con las paredes cubiertas de papeles pegados con cinta, rodeada de humo, de frascos de pastillas y de un insomnio que ya no era una etapa de su vida, era su vida. Las pastillas que le habían recetado de adolescente, para el asma, para la ansiedad, ya formaban parte de su biología. Su mente no se apagaba nunca. Funcionaba a una velocidad que no le permitía descansar. Escribía entre las 3 y las 6 de la mañana, cuando todo París dormía, porque solo en ese silencio absoluto podía encontrar las palabras exactas. Y fue precisamente en esas noches de vigilia donde ocurrió algo que revela hasta dónde había llegado su laberinto interno. Alejandra descubrió la historia de Erzsébet Báthory, la llamada Condesa Sangrienta, una noble húngara del siglo XVI acusada de asesinar a cientos de jóvenes. Y se obsesionó. Pero no se obsesionó con la sangre, ni con el horror. Se obsesionó con el encierro, con la soledad extrema, con la imagen de una mujer apartada del mundo, encerrada en su propio castillo, prisionera de sí misma. Cuando escribió La Condesa Sangrienta, Alejandra no estaba retratando únicamente un personaje histórico, estaba mirándose en un espejo. En sus diarios privados, confesó algo que pone los pelos de punta. Escribir sobre Báthory es como mirarme en un espejo roto. ¿Entienden lo que eso significa? No estaba estudiando a la condesa, se estaba reconociendo en ella. Una mujer que había construido un reino propio para escapar del mundo real, un reino hermoso y terrible, un laberinto del que ya no sabía cómo salir. Ese es uno de los momentos más inquietantes de toda su historia, porque cuanto más precisas se volvían sus palabras, más inestable parecía su vida. La poesía la elevaba, pero no la salvaba, y lo que vino después fue todavía más duro. A mediados de los años 60, Alejandra regresó a Buenos Aires. Ya era una figura consagrada. Su nombre circulaba con fuerza. Llegaron premios, entrevistas, reconocimiento de la crítica. Para el mundo, todo indicaba ascenso. Para ella, no. Porque volver a Buenos Aires fue también volver a ciertos nudos que nunca había logrado desatar. La familia, la infancia, las viejas comparaciones, la sensación de seguir siendo, en algún rincón secreto, aquella niña que no encontraba su lugar. La contradicción se hizo brutal. El mundo la celebraba como una gran poeta, mientras ella sentía que se desmoronaba en privado. Y su departamento de la calle Montevideo se fue convirtiendo en algo más que un lugar donde vivir. Se convirtió en un paisaje mental. Libros por todas partes, papeles, un pizarrón donde escribía frases que cambiaban cada noche, y muñecas antiguas de porcelana, con ojos fijos que parecían observarla. Para Alejandra, esas muñecas no eran decoración, eran espejos. Las miraba y se preguntaba si ella misma no sería también una muñeca. Algo que parece vivo, pero que por dentro está vacío, movida por hilos que no controla. Y entonces llegó el golpe del que nunca se recuperó. En 1967 murió su padre. Elías no era solo un padre, era un puente, el único miembro de su familia que, aunque no entendía la poesía, entendía que su hija necesitaba escribir para respirar, que eso no era un capricho, sino una necesidad vital. Con su muerte, ese puente se derrumbó y Alejandra cayó. Las crisis se hicieron más profundas, las internaciones en clínicas psiquiátricas más frecuentes, más largas. Sus amigos intentaban ayudarla, sostenerla, sacarla de sus propios abismos, pero Alejandra ya parecía estar en otra frecuencia.
en un diálogo constante con ese silencio que la perseguía desde niña. Y sin embargo, la obra seguía creciendo. Esa es la paradoja más terrible de Alejandra Pizarnik. Mientras su vida se fragmentaba, su escritura alcanzaba una lucidez cada vez más intensa, más filosa, más insoportablemente bella, como si su dolor fuera el combustible que alimentaba una obra que ella ya casi no podía sostener. En 1969 recibió la beca Guggenheim, uno de los reconocimientos más importantes para un escritor en todo el continente, el sueño de cualquier autor. Para ella fue una carga más. Ni el prestigio, ni los viajes, ni la admiración de los más grandes pudieran darle lo que más necesitaba: paz. No la paz del silencio que la rodeaba desde niña, ese silencio que asfixia, sino la otra, la que calma, la que permite cerrar los ojos sin miedo. Tampoco el amor logró rescatarla. Alejandra vivió relaciones intensas, complejas, a veces desesperadas, con hombres y con mujeres. No buscaba género, buscaba algo mucho más difícil de encontrar: alguien que hablara su idioma, alguien que pudiera entrar en su laberinto y quedarse. Uno de sus vínculos más profundos fue con la escritora Silvina Ocampo. Le escribía cartas donde le pedía, casi le suplicaba, que no la dejara caer, que la mantuviera atada al mundo real. Pero al final de cada noche, después de los abrazos y las promesas, Alejandra volvía siempre al mismo lugar, su habitación vacía, frente al pizarrón, sola, con sus muñecas y sus pastillas. Alejandra no buscaba que la amaran, buscaba que alguien la mantuviera viva, y cada vez le costaba más encontrar razones para seguir. La frontera entre la poeta y la persona se fue borrando día tras día, noche tras noche, hasta que ya casi no se podía distinguir dónde terminaba la obra y dónde empezaba la mujer. Alejandra había construido una voz literaria única, inconfundible, pero esa voz, en lugar de liberarla, empezó a devorar todo lo demás. Llegamos así a septiembre de 1972. Alejandra tiene 36 años, ha publicado libros fundamentales, es admirada, es leída, es, para muchos, una de las voces más poderosas de la poesía en lengua española. Pero por dentro, la lucha ya venía de muy lejos. Estaba bajo tratamiento psiquiátrico, pasaba temporadas internada, se encontraba en un permiso de fin de semana cuando todo ocurrió. Sus amigos intentaban acompañarla, sostenerla, distraerla, devolverla al presente. Pero había algo en ella que parecía dirigirse, desde hacía años, hacia un fondo del que cada vez costaba más volver. La noche del 25 de septiembre de 1972, en su departamento de Buenos Aires, Alejandra tomó una dosis excesiva de secobarbital y la luz se apagó. Tenía 36 años. En el pizarrón dejó escrita una frase que se volvió inseparable de su leyenda: no quiero ir nada más que hasta el fondo. Es imposible leer esas palabras sin estremecerse, porque no suenan como una ocurrencia literaria, suenan como el cierre de una búsqueda. Como si Alejandra hubiera pasado toda su vida intentando llegar a un núcleo último, de verdad, de silencio, de intensidad, aunque ese camino la destruyera. Al día siguiente, el mundo literario despertó con la noticia, pero el dolor más profundo quedó en esa casa de la que siempre quiso escapar, con su madre Rosa, con su hermana Miriam, con las muñecas que ya nadie iba a mirar. Y por eso, su historia sigue inquietándonos tanto, no solo porque murió joven, no solo porque fue brillante, sino porque encarnó una pregunta que todavía nos persigue. ¿Qué pasa cuando una persona convierte su dolor en arte, y ese arte empieza a parecer más real que su propia vida? Alejandra Pizarnik no fue únicamente una poeta atormentada, fue una de las voces más originales, más radicales y más profundas de la literatura en español del siglo XX. Su obra no habla solo del sufrimiento, habla de la infancia,
del deseo, del cuerpo, del lenguaje, del vacío, del miedo a desaparecer y de la necesidad casi desesperada de nombrar lo que no tiene nombre. Por eso sigue viva. Porque hay lectores que llegan a sus poemas y sienten que alguien, por fin, dijo con exactitud eso que ellos nunca habían podido decir. Esa es la verdadera potencia de Alejandra. No solo escribió desde la herida, escribió con una precisión tan brutal que convirtió esa herida en un espejo para todos nosotros. Tal vez ese sea su verdadero misterio, que una mujer que tantas veces sintió que no podía hablar haya dejado una voz imposible de olvidar, y que una vida tan atravesada por el silencio haya terminado resonando con tanta fuerza en generaciones que vinieron mucho después. Alejandra no salió de su laberinto, pero nos dejó el mapa, y ahora la pregunta queda contigo. ¿Crees que las palabras pueden salvarnos? ¿O a veces también pueden convertirnos en prisioneros de nosotros mismos? Te leo en los comentarios, y si esta historia te movió algo por dentro, dale like, suscríbete y compártela con alguien que necesite escucharla. Porque estas historias no deberían quedarse enterradas. Nos vemos en la próxima intriga.